Estamos reunidos en la Conferencia Episcopal Argentina para conversar sobre el lugar de las mujeres en la Iglesia. Han tenido la amabilidad de venir a conversar aquí, que tenga lugar este diálogo, la hermana Josefina Leach, que es religiosa esclava del Sagrado Corazón, licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Madrid y en Teología por la Universidad Católica Argentina. Ha ejercido tareas de docencia, pastoral y espiritualidad en diversos lugares del mundo y actualmente se desempeña como profesora en la Facultad de Teología de la UCA y en el Seminario Diocesano de Posadas. También ha venido Virginia Ascuy, consagrada de la Orden de Vírgenes en la Arquidiócesis de Buenos Aires, doctora en Teología por la Universidad Católica Argentina y profesora titular en la Facultad de Teología de esta institución. Virginia también es investigadora en el Centro Teológico Manuel Larraín por la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Chile y es coordinadora general del programa Teologanda desde 2003. En esta oportunidad, entonces, vamos a conversar con ellas sobre algunos temas que nos interesan especialmente en este tiempo. Quisiéramos dialogar desde nuestros horizontes y desde nuestras experiencias de vida. Y entonces, desde allí, ¿cuáles serían esos lugares vitales desde donde ustedes quisieran compartir su experiencia hoy? Bueno, mi lugar geográfico es toda mi historia, mi familia, los colegios a los que fui y después, bueno, mis estudios. Pero antes que mis estudios, mi ser iglesia consagrada. Considero que he tenido una muy buena experiencia de la iglesia, ¿no? A lo largo de los años, bueno, me fui dando cuenta que en esto sentía baches, ¿no? Porque empezando que nuestro Dios es Trinidad, en realidad cuando nos enseñaban qué era la Trinidad, y todavía ahora muchas veces se enseña la Trinidad hacia adentro, es decir, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? Pero nunca se dejaba escapar el resplandor de la Trinidad hacia las otras verdades de la fe, cosa que actualmente, vamos a verlo un poco más adelante, somos más conscientes de este bache, ¿no? O sea, es un amor de tres iguales que son diferentes y que se desborda y se derrama sobre todo lo que somos y hacemos. O sea que me parece que en esto la buena noticia que ha quedado como cercenada, ¿no? Hasta ahora, de lo que yo percibo, Jesús es como el Jesús de los Evangelios, el más extraordinariamente dignificador de las mujeres. Y sin embargo, esto no siempre se refleja en la vida de la Iglesia. Mi experiencia, he tenido experiencias preciosas en muchas partes del mundo, parroquiales, diocesanas y también a nivel de la teología. Sin embargo, parecía que a veces el camino que podía ir haciendo como mujer, en concreto en la pastoral y en la teología, en la Iglesia, en el cual yo iba caminando alegremente, de golpe se cerraban puertas que uno se quedaba desconcertado. O sea, hay bloqueos que me parece que están equivocados. Una experiencia que quiero compartir como fundamental en mi camino como mujer en la Iglesia es la experiencia de haber recibido el bautismo a los 13 años de edad en el Colegio de las Hermanas de la Misericordia. Esta experiencia que fue realmente una gracia fundamental en mi vida de fe, se la debo a mis padres que me sugirieron este colegio y que desde ese momento, desde los 13 años, a través de esta gracia se fue marcando
mi camino en la fe y también mi camino en la teología. Y aprovecho esta figura también, esta realidad de las Hermanas de la Misericordia que me posibilitaron recibir el bautismo, me acompañaron junto a mi curso en la preparación para recibir este sacramento junto a la primera comunión, porque tanto la presencia de hermanas en mi vida como la presencia de la misericordia de Dios son otras gracias particulares que hoy querría agradecer especialmente. En primer lugar, mis hermanas que no son de sangre, no he tenido hermanas de sangre, pero en mi camino como cristiana, sobre todo en las últimas 2 décadas, he percibido con mayor hondura la realidad de muchas mujeres que buscan una vida con más dignidad, con más plenitud y que buscan compartirla también en el ámbito de la fe de la Iglesia. Y puedo decir que esta experiencia de sentirme y ser hermana de otras mujeres me ha enriquecido mucho, como también la experiencia de tener hermanos, de tener padres, amigos, sobrinos, distintos parientes. Las mujeres teólogas con las cuales he compartido mucho también en los últimos años representan una experiencia de comunidad y de vida eclesial muy significativa para mí. Y la misericordia de Dios, que siempre se ha manifestado generosamente en mi camino, en particular a través de la presencia de Teresa del Niño Jesús, que ha sido de alguna manera mi santa patrona y que tiene que ver con un motivo para mí espiritual importante, que es pensar y sentir mi vocación como mujer en el corazón de la Iglesia. Quisiera continuar este diálogo preguntándoles cuáles podrían ser las bases, los fundamentos o los puntos de partida para hablar de esta cuestión de las mujeres en la Iglesia. Un acontecimiento que es, pienso, fundamental de recordar para comprender nuestro lugar en la Iglesia, nuestra vocación, es el Concilio Vaticano II. En este acontecimiento eclesial que recientemente celebramos 50 años y se han dado distintos tipos de estudios, de celebraciones, de memoria, también de proyecciones nuevas, se recuerda qué pasó en el acontecimiento y también cuáles son las enseñanzas principales de los textos. Y en este marco querría recordar 3 elementos que son fundamentales. En primer lugar, en la celebración del concilio, durante la tercera sesión, por intervención, por iniciativa del cardenal Suenens, más el acuerdo y el impulso de Pablo VI, fueron invitadas más de 20 mujeres como auditoras al concilio. Las madres conciliares, ¿no? las auditoras, que fueron religiosas y laicas y que como presencia resultaron un hecho totalmente inédito, un poco insólito de alguna manera, pero el argumento de Suenens es creo interesante de recordar, muy significativo, fue decir que las mujeres son parte del pueblo de Dios y hacer un concilio sin las mujeres era como hacerlo sin la mitad del pueblo de Dios. Entonces, si bien fueron pocas estas mujeres que participaron,
su memoria es lo suficientemente significativa como para pensar en una iglesia que en el concilio se abrió a una nueva comprensión, podríamos decir, más comunitaria, más inclusiva de su propia identidad y misión. Y respecto de esto, dos referencias en los documentos conciliares. Por una parte, en la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia, en el número 32, se nos habla de la igual dignidad bautismal, en referencia a distintos textos de Pablo, sobre todo el de Gálatas 3:28, en Cristo ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, sino que en Él somos uno. Y por lo tanto el texto afirma, como comentando la enseñanza de este texto, por lo tanto no hay desigualdad ninguna entre los miembros del cuerpo de Cristo. Se refiere a esta igualdad de la dignidad bautismal, ¿no es cierto? Y otro texto en el plano de la sociedad que pensamos también articuladamente con la Iglesia, bien importante, es el de Gaudium et Spes, la Iglesia en el mundo contemporáneo, el documento Gaudium et Spes en su número 29, que afirma que toda discriminación, sea a causa de raza, a causa de religión, cultura, sexo, es contraria al plan de Dios y por lo tanto necesita ser rechazada para que se afirme esta igual dignidad de todo ser humano. Entonces, lo llamativo es que el fundamento bíblico es el mismo que se ofrece para hablar de la igual dignidad bautismal, y de esta manera queda afirmada la igualdad fundamental del ser humano, varón y mujer, para ser una base firme sobre la cual se construyan diversos desarrollos posteriores, ¿no?, de la teología y también del magisterio. Me parece importante en el relato de la creación, en concreto en Génesis 1:27, el texto sagrado dice que Dios creó al hombre a su imagen, los creó varón y mujer, los creó a su imagen, varón y mujer. Somos imagen de Dios porque somos varón y mujer. O sea, eso es una de las bases importantísimas de las cuales no se ha sacado suficientemente las consecuencias, me parece. Bueno, después ya hablé de la Trinidad, ese tratado que ha quedado como congelado, ¿no?, mirando la Trinidad, que es, ¿cómo puede ser? 3 en 1. Bueno, y sin dejar que esto se derrame, este exceso de amor de Dios, se derrame sobre otros que somos iguales y diferentes. Hay que hacer una nueva teología de la alteridad desde la Trinidad. Después está Jesús, ¿no? Jesús, que fue nacido de una mujer, que tuvo amigas, seguidoras, tuvo la mejor escuela del mundo, que fue 30 años de escuela de María y también de José, aunque él parece que partió antes. Dijo clarísimamente que en el adulterio tienen igual culpa el varón que la mujer. Habló en público con las mujeres, algo que la misma mujer con la cual estaba hablando le dice, ¿cómo puede ser esto? Esto es escandaloso. Es decir, Jesús, que es mi esposo, vivió así, transgrediendo lo que daba la cultura, porque Jesús vino para aportar algo más a la cultura, al humanismo, a la cultura humana. Y creo que esta situación no le gusta mucho a Jesús, ¿no?
Por otro lado, nosotros los cristianos tenemos sobre todo los católicos, una base sacramental muy fuerte, que quiere decir que en la vida somos mucho más lo que recibimos que lo que damos. El sacramento es don, es gracia, es regalo. Bueno, la religión cristiana es la única que yo conozca que otorga, incluye en la iniciación a esa religión a las mujeres. Esto se dio en la iglesia primitiva, y así como se discutieron muchísimas cosas en la iglesia primitiva, esto que yo sepa nunca se discutió. Si alguno ha escuchado algo de esto, le agradeceré que me lo diga. Se discutió, por ejemplo, si para ser cristiano había que pasar por el judaísmo, ¿verdad? Y bueno, esto no se discutió. Enseguida se incorporó al pueblo de Dios, que nos hace pastores, sacerdotes y profetas, tanto a varones como a mujeres. Y esto lo mismo en el resto de los sacramentos de la iniciación, que son la confirmación y la Eucaristía. Sería lindo ahora mirar un poco cómo ha evolucionado este tema de las mujeres en la Iglesia, en el magisterio. Concretamente, ambas se dedican a la teología. ¿Cuáles son las implicancias de que haya mujeres teólogas, que las mujeres participen en este ministerio eclesial de la teología? Bueno, un poco ya lo dije, ¿no? Me parece que el tema de la mujer y el varón, que somos imagen de Dios como mujeres y como varones, no ha logrado impregnar la teología y la práctica de la Iglesia. La revelación, nos enseñaron el catecismo, terminó con Cristo. Esto es cierto, de alguna manera. Hace poco lo dijo el Papa, lo explicó otra vez Francisco. Es cierto que lo que Dios ha dicho, la última palabra que ha dicho, la ha dicho en Jesús. Pero lo que ha evolucionado y va a seguir evolucionando en la Iglesia es la comprensión de la revelación, la comprensión de lo que Dios nos ha dicho. Eso evoluciona. Hay cosas que estuvieron prohibidas en un momento, por ejemplo, la pena de muerte, y que, al contrario, permitidas en algunos momentos, por ejemplo, la pena de muerte, y ahora la Iglesia dice que no, que es una cosa, la pena de muerte es algo malo. O sea, dice Francisco hace poco, o sea que esto hay que seguir desarrollando este tema. El otro día dijo, su questa teologia della donna dobbiamo andare avanti. O sea, hay que seguir pensando, seguir desarrollando. Y muchas de estas cosas se relacionan más con el clericalismo que con el sexo o género masculino. Esto de las mujeres es una buena noticia no solamente para las mujeres, es una buenísima noticia para los varones, porque los varones no llegan a desarrollar su dignidad si no tienen buenas experiencias con las mujeres. Y por supuesto me refiero no solamente al ejercicio de la sexualidad, sino sobre todo al día a día, a la gestión del mundo y de la Iglesia. En todas estas cosas se saben las afirmaciones, pero no se sacan las consecuencias. ¿Dónde dejamos a los laicos varones? Muchas veces a los laicos varones los echamos a la selva del mundo y chao, que ellos se hagan cargo. Y ahí quedan luchando, creando. El orden secular no puede estar aislado de la Iglesia y los laicos solos no son la Iglesia. Y en esto también tengamos en cuenta que el poder, porque la mayor dificultad en esto es el tema del poder, que el poder se ejerce mucho mejor cuando se reparte. El poder repartido es un poder más eficaz, más bello
más comunional, más humano. O sea que, bueno, yo dije que soy religiosa, monja. Nosotros hacemos voto de obediencia, ¿no? Que es bastante gorda la cosa. Pero en el modo actual de comprender la autoridad, hay algo que se llama principio de subsidiariedad, lo cual quiere decir que los pueblos, las comunidades, las familias tienen que tener una libertad de funcionar. La autoridad última, ¿qué hace? Tiene la última palabra, ¿no? El adolescente que quiere a los 12 años ir a tal fiesta, a tal baile, bueno, los padres tienen que escucharlo. Bueno, a los 12 años todavía el papá y la mamá van a tener una última palabra. Pero es un enorme bien para la humanidad repartir y compartir el poder. Y así es el orden sagrado de Jesús. Así fue el orden sagrado de Jesús. Cuanto más repartamos el poder, menos abusos de poder y de otras cosas tendremos. Bueno, a mí me gustaría hacer énfasis en dos aspectos que creo que podrían de alguna forma resumir una parte de esta evolución que es muy rica y está llena de complejidades y también dificultades. Por una parte, me gustaría señalar que con el curso de los años hemos ido aprendiendo a distinguir entre el singular y el plural referido a la mujer y las mujeres. Si bien lo usamos muchas veces de manera indistinta, hablar de la mujer en cierto modo clausura o pareciera que codifica un modelo, una identidad y deja sin atender a una diversidad de experiencias, de realidades, de formas de comprensión que las mujeres tienen de su propia identidad y misión. Y en este sentido, el uso del plural, las mujeres en la Iglesia, también así lo utilizamos para estos diálogos, quieren recuperar como esa dimensión más existencial y concreta de la vida de las mujeres y también recuperarla en lo que nos une como mujeres y en lo que nos diferencia como personas singulares, con nuestras propias características, búsquedas, acentos. En este sentido, pienso que esta pluralidad de dones, de carismas, de formas de vida de las mujeres cristianas dentro de la Iglesia y también esta pluralidad de mujeres en la historia, en este tiempo que nos toca vivir, nos exigen entonces conjugar con más flexibilidad, con más clarividencia lo singular de la vocación mujer como ser humano y lo plural de esta variedad que se da en la vida concreta. También vale en ese sentido lo que decíamos antes, y por eso muchas veces nosotras nos referimos a esta producción teológica, a esta inteligencia de la fe hecha por mujeres en plural, como teologías hechas por mujeres. Y con una característica también que es importante de destacar, y es que cuando decimos, cuando se ha dicho en la tradición y aún en la teología, teología de la mujer, ese de la mujer inicialmente se entendía como un contenido, como un tema. Es una teología que trata sobre la mujer, sobre su identidad, sobre su rol en la Iglesia, en la sociedad, en la familia, etc. Ese fue como un primer desarrollo que adquirió ese nombre.
Y aunque permanece ese tipo de enfoque, de planteamiento, y es válido, también creo que parte de la evolución es reconocer y agradecer que las teologías hechas por mujeres que se han venido desarrollando en las últimas décadas no solo apuntan a un tema, sino que han dado lugar a la expresión, a la manifestación de un sujeto particular, de un sujeto específico que son las mujeres. Por eso cuando decimos teologías hechas por mujeres, las mujeres como agente teológico, como sujeto teológico, cambia un poco el enfoque o el énfasis, es decir, no solo tratamos de un tema, que son las mujeres o la realidad del ser mujer, sino que somos mujeres que tratamos ese tema y todos los temas de la fe cristiana. Estuvimos hablando un poco de la historia, de la evolución del tema, y en este momento sería bueno plantearse, bueno, ¿cuáles son los desafíos que tenemos hoy, no? ¿Qué es lo que podemos esperar en este momento sobre el lugar de las mujeres en la Iglesia? Me gustaría recordar que el concilio ha propuesto una renovación de la Iglesia, de su misión, en dos sentidos: la vuelta a las fuentes y la puesta al día, lo que se llama, en sentido técnico, ressourcement, con esa palabra francesa, vuelta a las fuentes, y ayornamiento, puesta al día. Bueno, estas coordenadas también el Papa Francisco nos las ha recordado al cumplirse los 100 años de la Facultad de Teología de Villa Devoto, en Buenos Aires, y creemos que estar en esa sintonía es muy importante. Y a mí me parece que los mayores desafíos de hoy estarían en esa línea, en ese ayornamiento que la Iglesia necesita, en diálogo con las experiencias, con las luchas, con los sufrimientos, con las aspiraciones de muchas mujeres de nuestro tiempo y de distintas realidades, sobre todo realidades de periferia. Si pensamos en la migración, si pensamos en la marginación o exclusión social, o si pensamos en el feminicidio, la violencia que sufren las mujeres, ahí creo que hay desafíos muy importantes para la Iglesia y que no solamente deben conmovernos desde el punto de vista de la pastoral, sino también, pienso, desde el punto de vista eclesiológico y teológico. Primero quiero decir algo que escuché del Papa Francisco el otro día. No, lo escuché el otro día, pero es de hace unos años, que dice esto, que, bueno, dije que tenemos en la Iglesia 3 misiones: sacerdotal, profética y pastoral. Hay muchos hechos jerárquicos en la Iglesia que no se relacionan con el orden sagrado, con el sacramento del orden sagrado, ¿no? Y esto Francisco lo ha remarcado más de una vez, por ejemplo, en Paraguay y a las mujeres ucranianas en Roma. Y es muy importante, ¿no? Porque el bautismo, la fe, nos dan deberes y derechos, ¿no? O sea que esta es otra de las evidencias que impregnan todo este tema. Después quería decir algunas cositas que dijo el Papa al estrenar su ministerio, ¿no? en Evangelii Gaudium. Una es que hace falta una presencia más incisiva de las mujeres en la Iglesia, en los distintos espacios de la Iglesia. Y no solamente en el hacer de la Iglesia, en la función, las funciones de la Iglesia, sino
en la reflexión y en las decisiones que se tomen en la Iglesia, ¿no? Bueno, después creo que es muy negativo ligar tanto el orden sagrado con el poder, ¿no? El catecismo dice que lo esencial, el poder esencial del orden sagrado es celebrar la Eucaristía. Esto es el primer hecho y deber que tienen que vivir los sacerdotes. De ahí surge todo otro poder. O sea que la Eucaristía tiene que troquelar, dar forma, informar al poder de todos en la Iglesia. Ustedes ya puntualizaron varias cosas del lugar de las mujeres en tiempos de Francisco, cosas que ha dicho el Papa respecto del lugar de las mujeres en la Iglesia. Ahora, como pregunta final, quisiera hacerles una pregunta doble. Una es, bueno, si quieren decir algo más sobre el tema del tiempo de Francisco, del papado de Francisco y las mujeres, y qué otro tema o otros temas, como quien hace una agenda, ¿no es cierto?, de cosas pendientes, les gustaría señalar. Jorge Bergoglio es el Papa. Los que hemos gobernado alguna vez, y creo que casi todo el mundo, hasta el que ha sido líder de una banda juvenil, hemos gobernado alguna vez, pero sin ir a esos hechos de las bandas, a todos los que gobernamos, nos ha pasado que hay cosas que podemos, que queremos y podemos, y hay cosas que queremos y no podemos. Entonces, es cierto que Francisco como Papa es infalible en cuestiones importantes del dogma y de la moral. Pero después en el día a día, bueno, él depende de muchísimas personas que lo rodean, desde luego de los obispos. Pero los obispos resulta que residenciales están lejos, ¿no? O sea que creo que eso lo tenemos que tener en cuenta. Yo creo que el Papa Francisco, me parece a mí, ¿no? No estoy dentro de su corazón, realmente desea un desarrollo del papel de las mujeres en la Iglesia en todos los sentidos en que hemos dicho. Ahora, ¿qué quiere él? Por ahí que quiere cosas que no lo logra o que hay que dejar tiempo al tiempo. Yo creo que realmente Francisco desea que demos pasos en una mayor presencia pastoral, profesional, histórica de las mujeres en la Iglesia. Una que se podía hacer ya es revisar las materias teológicas en la carrera de teología y incluir en todas las materias el enfoque de que somos varón y mujer. Yo conozco muchísimos tratados de antropología, por ejemplo, y algunos buenísimos me parecen a mí y que he utilizado, que no tratan el tema o muy como una cosita, de que somos varón y mujer. Y así creo que todos los tratados de teología. Y lo último que quería decir de estas es, en muchos organismos humanos, actualmente hay una cuota de mujeres que se tiene que dar. Por ejemplo, en el Congreso, en algunos lados es el 30%, en otros el 50%. Empecemos por el 30%. En las congregaciones romanas, en los consejos de las diócesis, en los consejos parroquiales. Es cierto que en la vida diaria parroquial hay muchísimas más mujeres que varones, quizá expulsamos a los varones, no sé eso, no, ahí ya no entro. Pero sí que quiero honrar al mayor voluntariado femenino del mundo, que son las catequistas. Gracias, Josefina. Bueno, yo para concluir, ya hemos tocado distintos temas, pero quisiera tocar un tema puntual, que es el tema de la reforma y las reformas en la Iglesia.
Y bueno, estas reformas que el Concilio Vaticano II planteó como renovación y ayornamiento sigue en marcha. Francisco nos ha hablado de una reforma misionera en Evangelii Gaudium, también de una reforma ecológica en la mentalidad de los cristianos, de una reforma de la familia o de las familias, podríamos decir. Y yo creo que no se enuncia, pero hay muchos estudios ya que van planteando una reforma que haga más inclusiva la Iglesia para las mujeres, que les dé más participación, más lugar en los puestos de decisión, como decíamos, y también a los varones laicos, ¿no? Y en este sentido creo que hay una clave que Francisco da y que he sugerido en otros momentos de esta presentación, que me parece fundamental, y que es la clave del pueblo de Dios ungido. Por el bautismo todos somos ungidos, estamos ungidos por el Espíritu Santo. Y esa unción del Espíritu Santo que nos hace sujetos plenos, sujetos cristianos plenos, es una clave fundamental para que podamos activar juntos de una forma sinodal, pero también de una forma más compartida, más comunitaria, los distintos ministerios y carismas en la comunidad eclesial. Y pienso que este desafío es muy urgente de profundizar porque estamos en un escenario de crisis, de abuso sexual, de poder y de autoridad en la Iglesia, y en la medida en que sepamos revisar nuestras formas de ejercicio de autoridad y nuestras formas de compañerismo, de mutuas relaciones dentro de la Iglesia, vamos también a poder garantizar con más seguridad, con más firmeza, una Iglesia que se ocupa, que se hace cargo del cuidado de los otros y especialmente de los menores y de los vulnerables. Por eso tengo la esperanza que esta reforma, junto al plan trinitario que proponía Josefina, esta reforma de todos los bautizados en el pueblo de Dios, sea una gran tarea que nos tenga ocupados en los próximos tiempos que se avecinan y también en el presente. Bueno, les agradecemos mucho este diálogo en nombre también del Departamento de Laicos, del área de las mujeres, del Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina, un diálogo que empieza y que deseamos que continúe en las comunidades. Porque el diálogo, la reflexión van a impulsar los cambios en la Iglesia que tienen que partir también de nosotros, ¿no? Así que muchísimas gracias por este diálogo y que continúe.